La voz de la raza. Tiendas Molly te trae el mejor regalo para mamá, el kit de las madres. ¿Qué te trae? Colágeno hidrolizado listo para preparar con un delicioso sabor a uva, perlas faciales de retinol para las líneas de expresión y promueve la producción de colágeno, crema de manos de rosa mosqueta para una hidratación profunda de nuestra piel. Recuerde, este es el kit de las madres con una gran oferta para una gran mamá. Pídelo ya mismo al 444-6654. Recuérdelo, 444-6654. La voz de la raza. El siguiente programa y los temas tratados en él son responsabilidad de su realizador. El informativo de Laboratorio Soluna. Mensajes, consejos y entretenimiento de la mano de la ciencia moderna y el saber popular. El informativo de Laboratorio Soluna. Dirige el doctor Jorge Holguín. A las 9 de la noche, 1 minuto, damos inicio al informativo Laboratorio Soluna, voz de la raza, 1200 de la M. En este momento ustedes están sintonizando este magazine de salud que se puede escuchar en sus radios, pero también se puede escuchar en la emisora virtual del Laboratorio Soluna, solunaradio.com. Ahí pueden también tener el sonido a través de la internet y escuchar la repetición de este programa de hoy viernes, los días sábados, los días domingos y los días lunes. Hoy es 14 de mayo del año 2021. Toda esta semana hemos estado con profesionales de diferentes áreas de la medicina, enfoques, información variada para tener puntos de apoyo, puntos de referencia para sus búsquedas, para sus búsquedas de información y apoyo a sus tratamientos. Las ideas que aquí se emiten son hechas con una intención de que sea beneficioso para quien las escuche. El día de hoy, el doctor Edier y el doctor Juan Miguel, el doctor Edier Velázquez, el doctor Juan Miguel Ruiz, médicos de la Universidad de Antioquia con una gran experiencia, han trabajado en diferentes instituciones de salud y toda esa experiencia la han llevado a conformar un consultorio en el municipio de Bello, en el edificio San Ignacio, consultorio 307, ahí diagonal a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, está la atención. Para las personas interesadas para preguntar el tipo de tratamientos y también los costos, la forma de llegar, es el 319-588-0145, 319-588-0145. Mi nombre es Jorge Holguín Marín, yo soy el director de este magazine de salud. Aquí en La Voz de la Raza, quien representa La Voz de la Raza y hace el control del máster del audio es Wilson Restrepo Cano. 32 años de experiencia en radio, muchísimo. Él también hace programas de salud, seguramente muchos de ustedes ya lo reconocen, y trabaja para una empresa que tiene una connotación nacional, incluso exporta productos naturales hacia otros países. Él representa pues una empresa de estas de salud, es una de las voces informativas, igual que su hermana Diana Restrepo, que la escuchan ustedes seguramente en muchas emisoras.
Muy bien, en esta hora de la noche hacemos conexión con el doctor Juan Miguel Ruiz. Muy buenas noches. Voy a empezar por mí. Buenas noches, doctor Holguín. Sí, buena conexión. Bien, ¿qué más? El tema de hoy es muy interesante. Vamos a hablar de la hiperplasia de próstata, como usted ya lo habrá anunciado. Tema pues que atañe a los hombres, pero también a las señoras que tienen que lidiar con el hombre que está al lado muy sintomático. Y queremos recordarle a los pacientes que estamos localizados en todo el Parque de Bello, encima de Drogas La Rebaja y de Frisbee, muy fácil de localizarnos. Así que todos bienvenidos y espero disfruten hoy. Muy bien, también estamos presentando al doctor Edier Velázquez, cual nos conocemos hace algún tiempo, a su señora madre mucho más tiempo todavía, hace mucho tiempo nos conocemos. Se ha creado pues una empatía y una especie de confianza con la familia del doctor Edier. Muy buenas noches, doctor Edier. Buenas noches, doctor Holguín. Aquí como todos los viernes, en viernes de educación, brindando la información a nuestros oyentes y nuestros pacientes, porque en la audiencia también hay pacientes que ya nos han ido a visitar. Y como ya lo he repetido muchas veces, nos interesa informarles acerca de las enfermedades, digamos, más comunes o más conocidas, o así no las conozcan, pero queremos informar a las personas sobre las diferentes enfermedades y que puedan tener un conocimiento más a fondo o algo más que les permita de pronto conocer su tratamiento que les lleva a su médico y entender qué le están pasando. Es nuestra finalidad. Claro, no, y sobre todo este tema de hoy, o sea, porque da una información, una comprensión y seguramente genera un cambio de actitud en el autocuidado, bien sea la persona que lo está padeciendo, lo puede llegar a padecer, o quien también es un cuidador de salud. Y la otra situación es resolver inquietudes y, por ejemplo, resolver temores, porque muchas veces cuando se abre la próstata y que ya empiezan a ordenar exámenes, ecografías, en fin, pruebas de sangre, entonces ya las personas, toda la familia empieza a tener un temor que a veces puede ser más allá de lo real que está pasando. En Colombia, en el mundo, ¿cuál es la incidencia de las enfermedades a nivel de la próstata? ¿Qué se ha dicho? Se me cortó la llamada. Sí, está preguntando que en Colombia o en el mundo, por ejemplo, enfermedades a nivel de la próstata, digamos, como qué tan común, uno de los temores es el cáncer de próstata, qué incidencia en Colombia o en el mundo, más o menos, por ejemplo, cáncer de próstata, que es el gran temor, qué tan común es en el mundo o en nuestro país. Bueno, sí, resulta que la enfermedad prostática, pues todo el mundo cree que la enfermedad de la próstata es cáncer. Y no solamente es cáncer, el cáncer, una enfermedad prostática puede ser hipertrofia prostática benigna, prostatitis, cáncer de próstata, que son como las más comunes, o sea, lo que puede ocurrir, no todo va a ser cáncer. Cuando hablamos del cáncer de próstata, entonces se sabe que a mayor edad, mayor riesgo de cáncer. Pero empezamos primero con la hipertrofia, que es como el menos dramático. La hipertrofia prostática benigna. La hipertrofia prostática es obviamente benigna, no es maligna. Entonces, ¿qué es la hipertrofia prostática? La próstata empieza a aumentar su número de glándulas, de células musculares, porque tiene músculo también, de estroma. El estroma es como el esqueleto que sostiene toda la glándula. Cualquier órgano tiene un estroma, que es como por decir las varillas, las columnas de una construcción. Todos los adobes tienen su soporte sobre un esqueleto, entonces digamos que el estroma es eso también, una parte,
la parte principal que sostiene toda la forma de un órgano. Entonces se crecen las células musculares, las glándulas, porque es una glándula, las células también del mismo estroma, colágeno, todas estas cosas se crecen, todos estos componentes, y hacen que la glándula empiece a aumentar su tamaño, causando obstrucción. ¿Por qué? Porque por dentro de esta glándula va la uretra, pero estamos desarrollando más el tema, y por ahí pasa la orina. Entonces si se crece, cierra ese conducto de la mitad y la orina empieza a remansarse, a no salir. Entonces la hipertrofia prostática encontramos que afecta principalmente a los mayores de 50 años. Yo creo que ya la gente sabe que los mayores de 50 años tienen más riesgo de la hipertrofia prostática, entonces tienen que estarse revisando, o estar pendientes de los síntomas. A la mayoría de los hombres de 50 años los afecta en mayor o menor grado, es decir, a unos en gran cantidad, otros no se dan cuenta y la pueden tener crecida. De los 50 a los 60 años, aproximadamente un 50% tiene la próstata en algún grado de hipertrofia. De los 40 a los 50 hasta un 20%. Y cuando miramos a los mayores de 80 años, hasta un 80 a un 95% tienen hipertrofia prostática benigna. Entonces, a medida que aumenta la edad, aumenta el tamaño de la próstata, que es normal. ¿Por qué es normal? Porque se sabe que la próstata, obviamente la próstata funciona depende de las hormonas provenientes de la testosterona, que la testosterona se convierte en una enzima que se llama 5-alfa reductasa, se convierte en dihidrotestosterona. Esta dihidrotestosterona es una forma activa de la testosterona que va hacia la próstata, la estimula, no se sabe por qué, y en unos la hace crecer más, en otros menos, en otros lleva incluso hasta una cirugía, porque obstruye totalmente la salida de la orina. Entonces la hipertrofia prostática benigna no se sabe cuáles son las causas, pero se sabe que la dihidrotestosterona es una de las causas, el desequilibrio entre los estrógenos y los andrógenos, que los hombres también producimos estrógenos, y factores de riesgo que no son claramente concluyentes, como el sexo, como la raza, como factores ambientales, que no se sabe pues todavía cuáles son, pero se cree que hay unos factores ambientales que podrían estar afectando eso, pero no se sabe cuáles. Factores genéticos también, si encontramos hipertrofia prostática benigna en los hermanos de un paciente o el padre, esa persona tiene 4 veces el riesgo de desarrollar una hipertrofia prostática. Entonces genético está. Bueno, estaba hablando el doctor Edier Velázquez sobre los factores de riesgo de la hipertrofia prostática benigna, el agrandamiento de la próstata, que tiene varios componentes. Lo último que estaba hablando es el componente genético. Todos tenemos unas células, unos receptores que en un momento determinado se pueden expresar, y hemos perdido conexión, pero voy a aprovechar para repetir que no todo se escucha en la emisora, y que ustedes también pueden escribir o llamar al 319-588-0145 para aclarar una cantidad de dudas que tengan. Los doctores Edier Velázquez, el doctor Juan Miguel son médicos de la Universidad de Antioquia, casi 6-7 años de experiencia, y también ellos pueden expedir algunos certificados médicos, hacen control prenatal, muchos certificados que piden en notarías, ellos pueden hacerlo de una manera muy sencilla. Yo creo que con el doctor estamos de nuevo. Doctor, de nuevo, he tenido como problema aquí con la comunicación. Vamos a ver si de pronto ya se mejoró. Y usted iba en la parte genética, un componente. En la parte genética es donde me cayó la llamada. Claro, ese es delicado, ese último punto.
Claro, entonces la parte genética, imagina que tenemos una persona y sus padres, su padre, sus hermanos tienen hipertrofia prostática. Este individuo va a tener 4 veces riesgo, se le va a aumentar en 4 veces el riesgo de tener hipertrofia. Y aunque no es maligno, es muy molesto. Entonces una hipertrofia, cuando una persona la tiene, ocurre que son 3 fases. Una fase de compensación, una fase clínica y una fase de descompensación. ¿Esto qué traduce? La primera fase de compensación es cuando se cae, se crece la próstata, pero no hay síntomas. La persona se le crece, pero entonces la vejiga empieza como la vejiga es un músculo, empieza a lidiar con esa fuerza de resistencia que le ofrece la próstata a la salida de la orina. Entonces la vejiga se comprime más y empieza a hipertrofiar sus paredes para que el músculo pueda bombear con más fuerza la orina. Cuando ya esta vejiga se ha crecido mucho, ya se ha hipertrofiado de tanta fuerza que ha hecho, empieza a perder la fuerza. Entonces ya no es capaz con esa orina y empieza el remanzamiento de orina. Empieza la persona a perder el calibre del chorro. Empieza a tener disminución del chorro. Empieza a orinar de a poquitico. Empieza a orinar en la noche mucho más. Por eso mismo, por la pérdida de fuerza del detrusor, que es el músculo de la vejiga. Cuando ya está la fase de descompensación, cuando ya definitivamente ya es tanta la obstrucción, ya la orina no es capaz de salir y empiezan los ureteres a dilatarse, los riñones a llenarse de orina, los riñones a dañarse, porque entonces el riñón está botando la orina, pero no sale, entonces remansa, se queda con la orina y no puede botar más, porque como no está saliendo, no puede botar más, y esto lleva a una enfermedad renal crónica, de la que alguna vez hace unas semanas ya hablamos. Cuando ya seguimos en el otro extremo de la enfermedad, que es el cáncer, ya pues obviamente el cáncer es un tumor maligno, es de los tumores malignos más frecuentes en el sistema genitourinario del hombre, y es el segundo en frecuencia. El primer más frecuente es el pulmonar, y él le sigue el de próstata cuando hablamos de los hombres. En hombres. Pero se sabe que el cáncer de próstata en hombres es mucho más alto que el de que es el primero. ¿Por qué? Porque hay personas que en autopsia o de forma incidental se le encuentra cáncer de próstata. Entonces la gente dirá, pero ¿cómo que le encuentran cáncer de próstata a una persona de forma incidental? O sea, no ha tenido síntomas, o una persona que murió de otra causa. Sí, resulta que hay cáncer de próstata que la persona nunca le evolucionó y lo tuvo ahí y murió de otra causa. Y por academia hay cadáveres a los que le hacen autopsias cuando autorizan, y entonces empiezan a estudiar su organismo y le encuentran que tenía un cáncer de próstata, se murió de un infarto, se murió de otra cosa. O hay personas que tienen una enfermedad abdominal, pélvica, intestinal, van y le buscan allá y encuentran que la próstata está alterada. Y van y miran y es un cáncer, y lo tenía hace tiempos. Entonces, es el segundo en frecuencia, siendo el primero el pulmonar, pero cuando miramos a fondo el cáncer de próstata podría ser incluso hasta el primero en hombres, el primer tumor maligno en hombres. También es hormonodependiente, la próstata depende mucho de las hormonas, de la testosterona, pero principalmente de la dihidrotestosterona, que es la forma activa pues cuando la testosterona se metaboliza. Los factores de riesgo de también, ¿cuáles son? La edad. El principal factor de riesgo es la edad. A medida que aumenta la edad, mayor riesgo. El mayor número de cáncer de próstata que se da son mayores de 60 años. A medida que aumenta mucho más la edad, hacia los 80 años, aumenta demasiado también. Entonces, el 95% del cáncer se da, la próstata viene siendo, digamos, un mango. En el centro está la fruta, tiene la pulpa y la cáscara. Entonces la hipertrofia, la que hablé ahorita, digamos, en la fruta, en la zona central. El cáncer está en la zona de la pulpa y de la cáscara, si lo comparamos así como a forma didáctica con un mango. Entonces el cáncer da en esta zona externa de la próstata. El 95% de ahí, por eso es que se busca con el tacto rectal, porque al hacer el tacto rectal se toca esta parte de afuera donde se sienten los endurecimientos, las irregularidades, una
de estos cánceres de próstata se da en los túbulos, o sea, que se da por dentro, no hay forma de detectarla con el tacto rectal, porque como la próstata es una glándula, entonces tiene unos tubos por dentro, y el 1% de los cánceres se dan ahí. Entonces, a medida que aumenta la edad, va a haber más riesgo, y la mayoría de este tipo de tumor va a ser en los mayores de 60 años. ¿La clínica cuál va a ser con esto? Es difícil diferenciarlo de hipertrofia prostática. ¿Por qué? Porque puede presentar síntomas muy similares. De pronto puede diferenciarse en que la persona puede tener salida de sangre en la orina, o sea, lo que llamamos la hematuria. Cuando uno ve a un hombre mayor de 60 años con hematuria, siempre uno tiene que ir a buscar que no haya cáncer de próstata, porque una hipertrofia también puede dar hematuria, pero el cáncer de próstata mucho más da la hematuria, o sea, el sangrado en la orina. Las personas dirán, bueno, entonces todo sangrado en la orina es cáncer de próstata. No, porque también los cálculos pueden dar eso, cierta infección urinaria también pueden dar, pero cuando hay sangre en la orina hay que dirigirse a la próstata y buscar a ver qué hay allí. Con la raza no hay una relación muy clara, pero se ha visto que en las personas de raza negra hay más riesgo de cáncer de próstata. Tampoco es concluyente, pero se cree que la raza negra tiene mucho más riesgo. Entonces sería como un riesgo, y la edad, esos son los riesgos los principales. Todo lo demás, que ambiental, que genético, no está muy demostrado en el cáncer de próstata. Correcto. Cuando ya, como otro bien. Sí, no, correcto, estaba escuchando. Sí. ¿Qué otros factores de riesgo? Porque, ¿sabe algo? El doctor Juan Miguel ahorita está hablando que el fin de este programa era educativo. Y también hay una inquietud que yo me estoy planteando. Muy bueno ubicar la próstata. ¿En qué parte del territorio del cuerpo queda la próstata? Algo de anatomía, un poquito de fisiología. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué significa? ¿Cuál es el propósito, la función de la próstata? ¿Cómo es? En detalle, ¿dónde queda? Así es, doctor Holguín. Para hablar de la próstata tenemos que hacer un pequeño recorderis de lo que habíamos explicado el día que hablamos del tracto urinario. Y es que el riñón, que es el que va a expulsar la orina, lleva la orina expulsada a través de dos tuberías llamados ureteres, que tienen una longitud de más o menos 30 centímetros para llegar a la vejiga. Entonces explicábamos que ahí en la vejiga, que puede almacenar hasta medio litro de orina, debe, retener la orina ahí, y finalmente tiene un conducto que se llama uretra, que es otra tubería, que va a terminar expulsando finalmente la orina. Y recuerden que explicábamos ese día sobre la infección urinaria, que el hombre tenía esa pequeña, desventaja de tener la próstata, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la próstata? La próstata es una glándula que almacena el semen y que aporta también parte del contenido del mismo, porque recordemos que los espermatozoides, que son estas células fecundantes, vienen de los testículos, pero el líquido que contiene la eyaculación proviene en buena parte también de la próstata. Ahí hay un aporte de zinc y de magnesio, pues lo que le da la consistencia a este famoso líquido. Bueno, y la próstata entonces tiene normalmente hasta 20 gramos, que es lo normal que pese. En los jóvenes puede pesar pues menos por lo general, 10, 15 gramos. Entonces, esto está localizado en qué punto en específico, saliendo de la vejiga y rodeando este tubo final llamado uretra. Por eso explicaba el doctor Edgar Velázquez que cuando esta glándula se crece, tapa esa tubería final, y por ende pues estos síntomas que todos conocemos, ¿cierto? Entonces hay otro límite anatómico muy importante de la próstata, en su aspecto posterior, y es la ampolla rectal. Por eso en el examen físico que va a explicar de pronto el doctor Edgar Velázquez a fondo,
se hace a través de este orificio, ¿cierto? Entonces, la próstata, como le explicaba también el doctor Edier, tiene 1/3 que es muscular y 2/3 que son glandulares. Esto es importante explicarlo porque de ahí depende parte del tratamiento. Parte del tratamiento será relajantes musculares y parte del tratamiento será para intervenir esta parte de la glándula. La glándula es precisamente lo que le da funcionalidad a este órgano. Y también explicar dentro de la anatomía que esta pequeña glándula tiene una zona periférica, que como le explicaba el doctor Edier es la cáscara, y una zona central, que es como la pulpa del órgano propiamente dicho, y que hay una región que va rodeando la uretra. ¿Esto qué importancia tiene? Que hay personas que no se les ve tan crecida la glándula en las imágenes, ni en el tacto, y tienen demasiados síntomas. Entonces el doctor dice, ¿pero por qué? Resulta que lo que se le creció fue la porción que está rodeando de cerca la uretra. Entonces esto tiene unas implicaciones en el diagnóstico que yo ya explicaré cuando se vaya desarrollando el programa. Entonces, esta glándula cuando se crece por ese influjo de la testosterona y también de los estrógenos, porque la testosterona por alguna causa hace que la glándula crezca a través de la hormona 5-alfa reductasa, que tiene una implicación muy importante en el tratamiento también, y el estrógeno hace que se aumenten los receptores de la testosterona de la glándula, haciendo que se crezca no solo la parte de la cáscara, la zona periférica, sino la zona central. Claro que en la hiperplasia benigna tiene más importancia la parte central que la periférica. El cáncer da es en la cáscara, en la parte periférica. Entonces, también explicar aquí en la anatomía que como la tubería está cerrada por esa próstata grande, entonces la orina tiene mucha dificultad en salir, hay una compensación fisiológica. ¿Cuál es? Lo que se llama vejiga luchadora, lo que conocemos los médicos así, y es que la vejiga, para intentar tener más fuerza, aumenta el tono del músculo que se llama detrusor. Entonces, este músculo le da unas características especiales a la vejiga, que cuando se agota ese músculo, entonces vienen otra clase de síntomas que ya explicaremos. Claro. ¿Qué quiero decir con todo esto? Para resumir, pues la próstata es este órgano que almacena el semen y que aporta parte del mismo, y que por hormonas masculinas, sobre todo los que se ha estudiado, y por factores genéticos, se siendo conforme el hombre se hace mayor, claro, siendo normal, pero en algunos pacientes es demasiado sintomático, lo que lleva a tratamiento y a intervenciones. Correcto. Bueno, viene el examen clínico, el doctor Edier está hablando ahora, el tacto rectal, todo el examen, pues la anamnesis. ¿Qué exámenes generalmente ordenan ustedes entonces para confirmar o para ver la evolución pues de la hipertrofia, la prostatitis o el cáncer? O sea, ¿en qué exámenes se apoyan y qué significan? Bueno, primero de todo quiero recordarle a nuestros oyentes, estamos en el Parque Bello, la gente de la iglesia del Parque Bello, Nuestra Señora del Rosario, y nos pueden estar llamando al 319-588-0145 para que soliciten sus citas de medicina general. Los esperamos a todos de cualquier parte de Antioquia, de cualquier municipio, ya son recibidos con los brazos abiertos para responder todas sus dudas y necesidades. 319-588-0145 en todo el Parque de Bello, ahí contiguo a la tienda de Soluna, es muy fácil llegar. Bueno, sí, cuando ya empezamos a sospechar que una persona tiene patología prostática, sea hipertrofia, sea cáncer, sea una prostatitis, la prostatitis es cuando hay una inflamación de la próstata, que no es ni hipertrofia ni cáncer, pero se inflama, y normalmente es momentáneo, aunque hay una prostatitis crónica, que la persona se mantiene con la próstata inflamada por épocas.
hay una inflamación, una respuesta inflamatoria que hace que esta próstata se mantenga inflamada. Pero la mayoría de las veces por infecciones que ascienden por la uretra. Entonces, la presión urinaria comenzó siendo baja y va ascendiendo hasta llegar a la próstata, inflama la próstata, la persona con síntomas bajos, dolor en la ingle, fiebre, síntomas gripales, síntomas similares a gripales, porque como es una bacteria, entonces da malestar, puede dar hasta dolor de garganta, temblores. Entonces, a veces es muy similar, pero relaciona también con síntomas urinarios. ¿Qué tiene que hacer en este caso con una persona que uno vea que llega y uno diga que tiene fiebre, es algo agudo, le empezó hace unos días, le estaba ardiendo para orinar? Pues hay que empezar a mirar un citoquímico de orina, mirar a ver si de pronto hay bacterias en la orina que están causando eso, si hay sangre en la orina para que uno ubicarse, así puede ser más hacia de pronto sospechar un cáncer de próstata, o si uno ve que hay cilindros que indican que de pronto puede haber una enfermedad renal. Entonces uno en el citoquímico de orina puede encontrar también muchos hallazgos que le pueden de pronto indicar si es de un lado, si es del otro, si es una hipertrofia no se encontraría absolutamente nada. Exámenes de sangre también para mirar que de pronto hay infecciones, una neutrofilia, cuando hay infecciones bacterianas se aumentan los neutrófilos, infecciones virales se aumentan los linfocitos, pero normalmente en la próstata se infecta por bacterias que ascienden desde la uretra, por la vejiga y van subiendo. En este caso se haría tratamiento con antibióticos, listo, la cosa termina ahí. Pero cuando sospechamos de pronto de una hipertrofia, entonces hay que empezar a mirar ya, bueno, el antígeno prostático. El antígeno prostático es una proteína que produce la próstata para ayudar a diluir el semen. Cuando este líquido está en un proceso, se está produciendo porque hay un proceso tumoral maligno, empieza a producir la próstata más antígeno prostático. ¿Qué pasa? Este antígeno prostático normalmente no va a la sangre, pero cuando se produce en cantidad excesiva logra escaparse a la sangre. Entonces es donde podemos empezar a medirlo en sangre. O sea, como él pasa poco a la sangre, si se está produciendo mucho, va a empezar a detectarse en grandes cantidades de sangre. Ahí le indica a uno que de pronto hay algo en la próstata, que normalmente relacionamos con el cáncer, aunque la hipertrofia prostática también puede aumentar el antígeno prostático y la prostatitis también. Entonces el antígeno prostático, si una persona lo tiene alto en este momento, ay, lo tengo alto, tengo cáncer, no, porque se relaciona mucho con cáncer. El cáncer lo aumenta en niveles muy altos, normalmente por encima de 10. Pero una persona puede tener un antígeno de próstata elevado con una prostatitis, una infección, o una hipertrofia prostática benigna, no es problema, pero entonces lo puede tener elevado. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Hay que acudir a lo segundo, que es el tacto rectal. Como ya mencionamos ahorita, la próstata se podría asimilar, digamos, a un mango. La fruta en el centro, la pulpa y la cáscara. La hipertrofia da en todo el centro. En el tacto rectal difícilmente se puede detectar que la próstata esté con hipertrofia, a no ser que sea una hipertrofia ya demasiado grande que con el tacto se detecte. Como digo ahorita también, el cáncer da más en la zona de la periferia, o sea, digamos en la pulpa, en la cáscara. Y en el tacto rectal se puede detectar si esta parte de afuera tiene nódulos, partes duras, partes irregulares, partes de consistencias extrañas. Entonces, eso es lo que estamos con el tacto rectal. Cuando hay un antígeno de próstata alterado, con esto entonces ya verificamos a ver cómo encontramos la próstata. Y mira, puede ser esto, puede ser benigno, puede ser maligno. Cuando ya uno encuentra que hay anomalías en los dos, entonces tiene que empezar a seguir más adelante. Una ecografía transrectal, por ejemplo. La ecografía prostática transrectal es la que se debe hacer en la abdominal. La abdominal no muestra bien la próstata, entonces tiene que ser transrectal. Con esta puede ver si hay tumores, si hay nódulos, si hay invasión fuera de la próstata, o sea, que digamos que si es un tumor que ya salió de la próstata, con la ecografía se lograría ver. Pero la ecografía tampoco es el mejor método imaginológico para ver la próstata.
¿En qué sirve la resonancia magnética? La resonancia magnética se puede ya detectar con claridad si hay un tumor maligno, qué estructura se está comprometiendo, si ya ha invadido otras zonas, estructuras pélvicas, la vejiga, el intestino, porque el límite también con el intestino, si ha cogido vesículas seminales, porque ahí también van. La resonancia magnética es el mejor método. Es difícil llegar a una resonancia magnética de primer vez, pero la persona como la empezar, tacto rectal, antígeno de próstata, ecografía, cuando uno ve la alterada, entonces uno tiene que pensar en la resonancia magnética y pensar también en la biopsia. Previamente en la biopsia, cuando esto ya está alterado, de todo se encuentra alterado, ya sigue lo que es la biopsia. ¿La biopsia es para qué? Para confirmar definitivamente si lo que se encuentra ahí en el tacto, la alteración del antígeno de próstata, si es algo cancerígeno o no, porque no siempre que están alterados estos tampoco va a ser cáncer. Pero si hay un riesgo pues como alto, ya si uno encuentra anomalías en el tacto rectal y en el antígeno prostático. Y ahí, ¿qué más sigue ya? Entonces hay que empezar a mirar la gamografía. La gamografía ya va haciendo exámenes más especializados para buscar si hay tumor maligno, si es que se ha hecho metástasis. Los lugares donde más hace metástasis el cáncer de próstata, en pulmón, cerebro y en los huesos, en la columna vertebral. Entonces una persona con cáncer de próstata muchas veces el primer síntoma es que empieza a perder fuerza en los miembros inferiores, calambre en los miembros inferiores, dolor en la espalda, porque es uno de los principales sitios donde el cáncer de próstata hace las metástasis. Entonces por eso hay que hacer las gamografías. Las gamografías que son, le dan un líquido, un producto a tomar a la persona, que va, cuando se absorben, va a las células metastásicas que están en el hueso y se identifican mediante imágenes, digamos unos rayos X, rayos X, pues, pero digamos que la gamografía tiene este método como por decir unos rayos X. Entonces va y detecta dónde el líquido que se le dio o el medicamento que se le dio por la vena, ahí busca las células metastásicas y se identifica mediante imagen. Entonces se busca ahí dónde hay metástasis en el hueso, que es de las principales metástasis que se dan. Entonces, para resumir aquí con los exámenes, una persona llega con su examen de próstata alterado, el tacto rectal alterado, sigue la biopsia. Puede ser un poco molesta, pero la biopsia hay que hacerla. Entonces, los hombres que tengan que someterse a esto, no les dé miedo, es mejor prevenir. Si toca una biopsia, es mejor hacerla. Porque si se niegan, de pronto puede avanzar, y cuando un cáncer de próstata se detecta en estadios tempranos, se puede hacer mucho. ¿Qué pasa? Antes de que entrara el antígeno de próstata, en la década de los 90, se disminuyó con la entrada de disminuyó la mortalidad por cáncer de próstata en un 36%. Y disminuyó que se encontrara las personas con metástasis de un 16 a un 1%. Entonces, estos examencitos prostáticos han ayudado a salvar muchas vidas por cáncer de próstata. Es una invitación a los hombres a que tenga que hacer la revisión prostática. Todo este procedimiento pues puede ser muy incómodo, puede ser que no sea del agrado, pero ya hemos visto que a medida que aumenta la edad hay mayor riesgo de eso. No sé que todo les va a dar, pero sí hay mucho riesgo. De existir un cáncer, se evitaría con estos exámenes que sigue evolucionando. Sí, porque si se detecta que el cáncer esté dentro de la próstata y no haya logrado hacer metástasis ni extenderse más de la misma próstata, pues simplemente se hace una resección prostática, tratamientos ya pues oncológicos con radioterapia, quimioterapia, ya eso ya se con oncología, y la persona vive tranquilamente. Yo conozco muchos pacientes que han tenido cáncer de próstata y viven normal, llegan a su edad de ancianos, yo tuve cáncer de próstata hace 10 años, 15 años y aquí estoy por eso, porque se detectó a tiempo.
Claro, doctora Díaz. No, el cáncer es mortal, no es que sea mortal siempre, hay que detectarlo a tiempo. Antes de seguir con el tema de la enfermedad prostática, yo quería recordar que ustedes están en el municipio de Bello y que tienen una línea básica para mayor información, 319-588 0145, 319-588-0145. Una persona común y corriente, o sea, que no ha ido al médico, que puede empezar a sentir algunos síntomas, ¿cómo saber que es un estado de alerta de que está padeciendo una enfermedad de la próstata? ¿Qué puede él, antes de ir a consulta, empezar a sentir, a observar? Doctor Holguín, los primeros síntomas de la hiperplasia de próstata se dan por la obstrucción del flujo urinario, pero conforme pasa el tiempo la enfermedad pasa de ser sintomática en próstata para ser una enfermedad de la vejiga. Entonces, en las etapas iniciales probablemente el paciente no sienta nada y ya teniendo una próstata grande. ¿Por qué? Porque no ha obstruido el flujo urinario, ¿cierto? Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración, y es que a veces el cáncer de próstata es asintomático, y por esa razón hay que hacer tamizajes incluso en personas que no sientan nada, y que el cáncer de próstata solo canta cuando ya está muy avanzado. En cambio, la hiperplasia benigna tiene esta pequeña ventaja, que si bien no es una cosa maligna, da síntomas tempranos, inmediatamente obstruye el flujo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay cánceres de próstata que se desarrollan, y algunos de ellos nunca tapan la uretra. Entonces pasaron sin síntomas y se diagnosticó tarde cuando ya había metástasis en la columna o etcétera. Entonces, inicialmente, como les explicaba, hay síntomas obstructivos. ¿Y qué siente uno cuando la uretra está tapada? Pues que le cuesta más empezar a miccionar. Claro, el tubo está tapado. Y por esa misma razón el calibre y la fuerza del chorro pues es más delgadito y más débil. Otra cosa que puede sentir el paciente es que termina de orinar y queda goteando de a poquiticos. Y también sienten que como que no terminaron de orinar. Es decir, el paciente orinó y siente como que no acabó, pero ya no le sale más. O a veces pasa también que les da ganas de orinar como a los 5 minutos otra vez. Entonces como que no terminó de vaciar la vejiga, ¿cierto? Entonces la vejiga en estos tiempos pues intenta compensar, mejorando su musculatura, ¿cierto? Para, digamos, mejorar un poquito el cuadro. Pero cuando ya entonces esos músculos de la vejiga se agotaron mucho, aparecen los síntomas que verdaderamente incomodan mucho más a los pacientes. ¿Y cuáles son? Que ya empeora mucho la frecuencia a la que le toca el baño, lo que se llama polaquiuria. Es decir, el paciente está cada 5 minutos orinando de a poquitico. Y esto empeora sobre todo en la noche, lo que llamamos micturia. Entonces es nuestro famoso paciente que está levantándose 3 y 4 y 5 o más veces de dormir para orinar. Otro síntoma que le empeora mucho la calidad de vida al paciente es la inminencia de tener que orinar. O sea, el paciente que está tranquilo y de un momento le dan unas ganas pero inmediatas de orinar, porque si no hay incontinencia, que es otro de los síntomas supremamente incómodos para los pacientes. Y también está pues el dolor suprapúbico, o sea, es decir, ese dolor bajito, digamos, atrás del hueso de la sínfisis púbica, que es el hueso que queda al final de la parte más baja del abdomen, también muy incómodo. Entonces, en las etapas tardías es una enfermedad que se vuelve insoportable para nuestro paciente del común y algunos que la habrán sufrido. ¿Hasta que cuántas veces es normal levantarse a miccionar por la noche? No es normal tener que levantarse para orinar, o sea, si no, se va a dormir. Porque usted dijo que después de 3 veces ahora. No. Que más de 3 veces, 4 veces. No, lo normal es no tenerse que levantar en cuánto tiempo. Lo normal es cero. Lo normal es cero. O sea, el paciente tiene que levantar a las 3, 4 de la mañana, pues ya es una cosa que nos están diciendo, ¿no será que está sufriendo de la próstata? Entonces lo normal es cero.
casos graves, serios, incluso 5, 6, 7 veces les toca levantarse. Entonces, alarma con esto. Para pasar a un síntoma ya muy severo que nos lleva pues a pensar en una intervención inminente, es cuando el paciente ya no es capaz de orinar nada, la anuria, es decir, ya se tapó del todo la uretra. Entonces lleva unas consecuencias muy severas que, como lo explicábamos ahorita, puede remansar esa tubería de la vejiga para arriba, por decirlo así, encharcando los riñones y dando una insuficiencia renal por culpa de una obstrucción. ¿En qué punto de la uretra, en qué trayecto la obstrucción es más común? Lo que pasa es que la uretra afecta a la próstata en la primera porción, ¿cierto? Apenas saliendo de la vejiga. Correcto. Pues esa es la primera porción de la uretra prostática. Ya pues más para abajo ya no afecta a la próstata, la uretra. Entonces, algunos de estos síntomas hay que ponerles cuidado desde el principio, cuando apenas hay obstrucción, o sea, cuando apenas el paciente ya ve que el chorro está débil o que le está costando mucha fuerza empezar a orinar, para no tener que llegar a esos síntomas irritativos que ya afectan demasiado la calidad de vida del paciente. O sea, que puede llegar hasta una infección renal. Absolutamente, porque la orina, cuando se empieza a remansar, empieza a permitir que las bacterias se reproduzcan ahí adentro. Lo sano del organismo es que la orina se expulse del todo, que no deje pues esos remanentes en la vejiga, que lo que nos puede producir es infecciones. De hecho, por esa razón no es normal que un hombre tenga infecciones urinarias, no tendría por qué. Inmediatamente un hombre tiene una infección urinaria, hay que investigar, ¿será que lo que tiene es una hiperplasia de próstata? ¿Será que lo que tiene es un problema propio de la vejiga? Porque también hay diagnósticos diferenciales como cánceres de vejiga, como malformaciones del tracto urinario, como cálculos que no se han detectado, que también podrían llevar a infecciones urinarias, pero sin duda la hiperplasia de próstata es uno de esos factores para producir infecciones, así es. Yo les pregunto, ¿hay que realizarse exámenes con frecuencia a nivel de la próstata o solo cuando se tenga síntomas? Bueno, esta pregunta es muy interesante porque antes de los 90 medían una enzima prostática que se llama la fosfatasa ácida prostática, y esta es muy específica del cáncer de próstata. Entonces sí, se le hace el examen a la persona, salía este alto en sangre y casi con seguridad tenía cáncer de próstata. Entonces empezaron a detectar el cáncer de próstata mucho más fácil. ¿Qué pasa con esta enzima? De cuando ya se detectaba en sangre, cuando ya se subía, había un alto porcentaje de metástasis. Y cuando un cáncer tiene metástasis, el pronóstico es muy bajo. No quiere decir que no vaya la persona a tener pues que se vaya a morir inmediatamente, pero cuando hay metástasis ya la expectativa de vida disminuye mucho más. En los 90 introdujeron el antígeno prostático. Pues siempre ha existido, no es que sea algo fabricado por el hombre, no. Introdujeron la medida de esto. ¿Qué pasa con el antígeno prostático? Como expliqué ahorita, se puede aumentar en prostatitis, en cáncer, o en hipertrofia prostática, o en manipulación de las vías urinarias. Una persona le hace una cistoscopia, tiene que hacer algún procedimiento urológico y se puede elevar ahí, entonces ya no es tan específica del cáncer. Entonces hay que acompañarlo del tacto rectal, y ecografías, y la clínica de la persona creciendo. Entonces cuando ya empezaron medio ese el antígeno prostático, se empezó a notar que hubo una disminución de que entonces cuando se encontraba el cáncer de próstata, con la fosfatasa ácida prostática, se encontró un 16% de personas con metástasis. Con el antígeno prostático se disminuyó del 16 al 1%, entonces ya al 1% ya les encontraba metástasis, entonces ya hubo una disminución muy alta. La mortalidad disminuyó en un 33% también con esta medición del antígeno prostático. Y la supervivencia de 5 años mejoró mucho más. Era un 75% con la fosfatasa ácida prostática y
aumentó un 99% de la supervivencia a 5 años. ¿Sabe que cuando teníamos 100 personas con cáncer, cuando solamente se medía la fosfatasa ácida prostática, a los 5 años 75% estaba vivo, el otro 25% había muerto. Ya con el antígeno prostático, ya de 100 personas, a los 5 años 99 están vivas y una se ha muerto. Esas son las estadísticas que hay en el momento, las que brindan los estudios. ¿Qué se recomienda entonces, ya viendo todas estas cifras? ¿Qué se recomiendan? Que cada 5 años al menos, que no sea inferior a 5 años, un hombre debe tener una revisión prostática con el tacto rectal y el antígeno prostático. Al menos cada 5 años. Claro, al menos. Se ha recomendado que cada año también, pero cada año queda muy alto el costo para el sistema de salud. Entonces todas las guías colombianas, esto es desde las guías colombianas, porque es lo que se aplica en Colombia, dicen que no inferior a 5 años, o sea que al menos cada 5 años un hombre debe estar haciendo este examen con el antígeno prostático. Entonces no hay que estar a tener síntomas, sino que se debe hacer un tamizaje. El tamizaje no han podido hacerlo, ellos no lo recomiendan ir, decir, puerta por puerta y coger a cada hombre y tamizarlo, no, porque el costo sería muy alto. Y porque yo además ahorita mencioné en un principio que hay personas que pueden tener cáncer de próstata y por motivos extraños, no conocidos, una persona puede tener cáncer de próstata y nunca evolucionar hacia la muerte. Tenerlo ahí, murió de otra cosa, le hacen una autopsia y va a generar la próstata que tenía cáncer. Entonces, por ello no recomienda el gobierno, la del Ministerio de Salud y a nivel mundial no se recomienda hacerlo así de forma masiva, sino cuando la persona vaya yendo a la consulta, irle preguntándole e ir tamizando así los poquitos que vayan llegando. Y se ha visto que se ha disminuido en estas cifras que he mencionado, entonces no hay que esperar a tener síntomas, es algo que se debe hacer de rutina del hombre, así como la mujer se hace la citología, claro, así como la mujer se hace la mamografía. Es algo de rutina, al menos cada 5 años, pues como mínimo. Por lo menos. Y el que pueda cada año ya de forma particular, muy bueno también. Mucho mejor, al menos cada 2 años, como por decir algo. Doctor Edier, doctor Juan Miguel, vea, hay una preocupación que muchas personas dicen, bueno, me encontraron la próstata grande, pues hipertrofia prostática. Y el temor es que si la hipertrofia prostática se puede convertir en cáncer. Bueno, entonces en el programa de hoy queremos dejar un mensaje muy claro, y es que el paciente sepa diferenciar qué es una hiperplasia benigna y qué es un cáncer de próstata. Recordemos que son pues entidades que, a pesar de que están en la misma glándula y que pareciera haber factores de riesgo que se comparten, son entidades completamente distintas. Recordemos que el cáncer suele dar en la cáscara, en el recubrimiento de la glándula, mientras la hiperplasia suele desarrollarse en las zonas del centro. Entonces, no pareciera que una hiperplasia aumentara el riesgo de que una persona sufra cáncer. Entonces, eso es una buena noticia, y hay que decir también que las personas a las que se les diagnosticó cáncer de próstata, si se les hizo a tiempo, el pronóstico es muy bueno. Incluso en pacientes ya con metástasis también hay cosas para hacer. Entonces, no significa que cáncer de próstata es un diagnóstico gravísimo, no. Dependiendo del estadio que se encuentre, hay muchas cosas por hacer. Aquí yo que me diría de que no me han dado, que dijo el doctor Edier, es porque se detiene el tamizaje a cierta edad. Digamos que los médicos decimos, no, pues después de 75 o 76 años más o menos ya no vale la pena hacer el antígeno de próstata. Entonces preguntará el oyente, pero ¿por qué si explicaron que con la edad aumentaba el riesgo de cáncer? Y la explicación es muy sencilla, es que estos cánceres de próstata suelen desarrollarse de forma muy lenta. Por ejemplo, un paciente a que se le detecta para llevarlo a la muerte pasan por ahí unos 20 años. Entonces, si le detectamos en un antígeno a un señor de 82 años, por ponerle usted un ejemplo, un cáncer de novo, de primerazo,
O sea, si el examen se lo hicieron ya, pues hay que tratarlo, pero no vale la pena hacerlo en tamizaje, porque es muy probable que el señor se muera de cualquier otra cosa menos de cáncer de próstata. ¿Por qué? Por lo lento que se desarrollan. Y ese es el mismo razonamiento por el cual a las mujeres se les para de hacer citologías a cierta edad o mamografías a cierta edad, porque sería poco costo efectivo, sabiendo que es mucho más probable que se muera de un infarto. Doctor Juan Miguel, y si usted encuentra un paciente, digamos, los 80 años que tiene el antígeno específico de próstata en 19 o 20, ¿qué pasa? Pues hombre, si se lo mandaron por síntomas específicos o por que se le decidió ser particular, pues hay que empezar a investigar por qué será, ¿cierto? Aquí lo claro es que no se suele hacer de tamizaje, porque es muy probable que ese señor que usted mencionó de 80, que se le encontraron en 19 el antígeno, aquí aclarando que quiero hacer otro inciso aquí, es que los valores aceptados para el PSA o antígeno de próstata, el punto de corte va aumentando un poco con la edad, ¿cierto? O sea, los jóvenes es 4, los ancianos puede ser hasta 7, incluso algunos hasta 10. Entonces esta persona que usted mencionó es más probable que se muera de cualquier otra cosa, menos de cáncer de próstata. A esa edad, sí. Sí, a esa edad es más probable que se muera de un infarto cerebral o de un infarto al corazón o de cualquier otra cosa menos de cáncer de próstata. Pero igual, como ya se le investigó, ya tiene el examen, ya hay que investigarlo. Claro. Pero no en tamizaje. Muy bien. Tratamientos, hay tratamientos y, bueno, si hay tratamientos en general, ¿en qué consisten? Y el temor que siempre se dice, no, eso basta cirugía, siempre hay que realizar cirugía. ¿Cuáles son las otras posibilidades de tratamiento? Bueno, primero, antes de pensar en cirugía, hay que intentar con los tratamientos no farmacológicos, los tratamientos farmacológicos diré. Esto en la hipertrofia, porque tenemos que mirar las 3 patologías de próstata más comunes, o lo principal de lo que sea, la hipertrofia, la prostatitis y el cáncer. Si hablamos de hipertrofia, hay que buscar primero un tratamiento farmacológico, cambio en los estilos de vida. Primero, la persona no puede empezar a tomarse 1 litro de agua antes de acostarse, porque va a orinar toda la noche, porque es otra de las causas de nicturia, o sea, la orina por la noche. O tomar café, líquido, o café, porque hay personas que toman café y nos cuentan que no les da sueño, que no les quita el sueño. Claro, entonces no es que tengan enfermedad prostática, no le tomaron tanto líquido que tienen que botar el líquido en la noche. Permítame le interrumpo ahí, doctor Edier, que el doctor Holguín dijo algo del café, y el café no solo le quita el sueño, sino también le da más orinadera. Diurético. Así es. Claro. Entonces va a ser un enfermo de la próstata, ¿no? Que está tomando café, no duerme, está tomando mucha agua, mucho líquido. Entonces, eso es una de las cosas, lo que hay que empezar. Hay que empezar a darle tratamiento sintomático. La hipertrofia prostática se trata únicamente los síntomas. ¿Con qué? Con inhibidores de la 5-alfa reductasa. ¿Qué hace la 5-alfa reductasa? Es una enzima que convierte la testosterona en dihidrotestosterona. Esta dihidrotestosterona es la que es más activa, la que tiene los receptores en la próstata. Entonces va hacia la próstata y le hace aumentar el tamaño. Entonces, al disminuirle esta conversión de testosterona a su forma activa de dihidrotestosterona, pues la próstata no va a seguir creciendo y de pronto los síntomas van a mejorar. Entonces muchas personas van a tener hipertrofia prostática y con esos tratamientos van a estar muy bien. Otro tratamiento que es darle bloqueadores alfa-adrenérgicos. ¿Por qué? Porque la próstata y la uretra tienen unos receptores alfa-adrenérgicos. ¿Qué hacen estos receptores alfa-adrenérgicos? Simplemente, cuando son activados, hace que el músculo se contraiga. Entonces, si tenemos una tubería que es músculo y se contrae, pues se va a cerrar más. Y si tenemos músculo en la próstata, una próstata que está crecida y esta se contrae, pues va a cerrar más esa tubería. Entonces, por todos lados, con estos receptores estaría bloqueando el flujo de la orina. Si bloqueamos estos receptores, pues la próstata se suelta un poquito más, la tubería, o sea, la uretra se suelta un poquito más,
y los síntomas mejoran. Y si los síntomas mejoran, a la persona se le hace seguimiento y nunca tiene que ir a cirugía. ¿Cuándo sí tiene que ir a cirugía? Cuando empiezan los problemas de infección urinaria de repetición, retención urinaria de repetición, se levanta la persona a las 2 de la mañana sin poder orinar, atacado de orina, de urgencias, tiene que ir a sondearlo. Y bueno, la primera sondeada no es indicación de cirugía, pero entonces fue hoy, a la otra semana otra vez en urgencia, a los 15 días otra vez en urgencia, a los 3 días ya se fue de cirugía, porque eso de repetir obstrucción, eso último termina causando infección urinaria severa, daño renal, llevando enfermedad renal crónica. Entonces, esas personas terminan en cirugía. Cuando hay hidronefrosis, pues tanta la obstrucción que el riñón, pues al no poder botar la orina, empieza a retenerla toda y se crece. Y el riñón saca orina, pero esta no sale, entonces él sigue botando orina, pero ella queda ahí atrancada y empieza el riñón a crecer. Se llena de agua, se llena de orina y se daña un riñón. Y termina una persona en diálisis por un problema prostático. Claro. Entonces, cuando hay también sangrados constantes, que sangra y orina sangre, otra indicación de cirugía. Entonces, la hipertrofia prostática estaría como la indicación de cirugía. Básicamente, cuando la persona no mejora con el tratamiento o es muy sintomática. En el cáncer hay que tener mucha atención, porque aquí ya el doctor Juan Miguel mencionó que sí, a medida que aumenta la edad, aumenta el riesgo de cáncer, pero si la persona tiene ya una expectativa de vida de menos de 10 años, uno espera no hacer mucha intervención. Entonces dice, bueno, ¿cómo sabe usted cuánto va a vivir la persona? No se basa primero de todo en la salud de la persona. Si uno ve una persona de 60 años, por decir algún ejemplo, y no tiene ninguna otra enfermedad, o si tiene una enfermedad la tiene muy controlada, uno dice, esta persona es candidata a cirugía, resección prostática transureteral o abdominal. Se la sacan por la uretra o por el abdomen, hacen la incisión y la sacan. Bueno, ya eso dependiendo del tamaño de la próstata se hace la cirugía. Si la persona tiene unos 60 años, está muy bien de salud, esta persona tiene más de 10 años de expectativa de vida, entonces se le hacen todos esos procedimientos. Pero una persona con un cáncer de próstata puede tener los mismos 60 años, pero ya ha tenido 2 infartos, tiene una falla cardíaca con el corazón que ya está funcionando a un 20%, por ejemplo, cuando tiene que funcionar a más de un 60%, muy enfermo, tiene enfermedades ya terminales. Entonces esta persona me dice, no, 10 años no va a vivir. Entonces a una persona de estas, la cirugía haría más complicaciones, porque la cirugía prostática da riesgo de infecciones, impotencia, da riesgo de incontinencia. La incontinencia es un problema grave también, porque tras de que es un problema económico, es un problema para la salud, porque el uso del pañal también puede favorecer infecciones, úlceras, dermatitis en la piel, disminución de la calidad de vida. Entonces hay que mirar que la persona sí sea candidata a una cirugía. Otra forma de mirar la expectativa de vida es el DANE, que dijo el DANE en el 2021 en su última actualización de la esperanza de vida. Las mujeres hasta los 80 años y los hombres hasta los 73.7 años. Tenemos una persona de estamos mal va subiendo todos los días más, todo subiendo, y se espera que para el 2048 que las mujeres van a estar en 89 años, y todos los días va subiendo más la expectativa de vida. Claro. Entonces, doctora, la medicina va muy avanzada. Entonces, básicamente son las indicaciones de cirugía. Sí, claro, no, estoy pensando en casos de cáncer de próstata. ¿Cuándo quimioterapia? ¿Cuándo radioterapia? ¿Cuándo cirugía? Pues en general. Bueno, en general, cuando miramos el cáncer de próstata, uno lo clasifica con una tabla que es la TNM. La T es el tumor, la extensión del tumor. La N son los nódulos, o sea, los ganglios a los que van las células cancerígenas. Y la M es la metástasis. Para mirar la posibilidad de cirugía, se mira que el tumor esté confinado solamente en la próstata. Eso viene siendo un estadio T2A, hablando de la T. ¿Qué significa T2A? Volvamos al mango. Tumor. Tenemos la fruta.
cuando ya sigue el siguiente estadio, el 3, ya el tumor ya se salió de la casa. T3. Ahí en ese caso ya sí, ya el tumor salió de la casa, o sea que ya va empezando a salirse hacia vejiga, hacia intestino, hacia peritoneo, hacia otras estructuras, y también se podría hacer cirugía, pero en estos casos está más indicado ya quimioterapia, radioterapia, pero igual aún también en los tumores cuando le hacen cirugía y no se ha ido a otras estructuras, también se le hace la cirugía, o sea, la resección prostática completa, y también se le hace radioterapia, quimioterapia. Entonces la cirugía se hace junto con radioterapia y o quimioterapia, ya el oncólogo lo determina. Cuando el tumor está muy avanzado, no se hace cirugía, simplemente se le hace o radioterapia o quimioterapia o los dos. Entonces la cirugía solamente se hace en los casos en los que el tumor no está muy avanzado. También hay casos de ahí se puede sacar y ya el tumor ya prácticamente con un gran porcentaje desapareció, hay que estar haciendo seguimiento. Entonces por eso ahí le decíamos que hay que hacer un diagnóstico temprano, que cuando se puede hacer la cirugía y sacar toda la próstata con su tumor y ese tumor no ha tocado más estructuras, no ha ido a ganglios, no ha hecho metástasis. Esas son las personas que viven y cuentan la historia por allá en la vejez y dicen, yo tuve cáncer de próstata hace 20 años. Hay casos en los que al paciente solamente se le decide sacar los testículos porque producen mucha testosterona y esto es factor para empeorar el cáncer. Por ejemplo, en pacientes que no son candidatos a quimio o radio porque por su edad no la tolerarían bien. También quería aclarar que el antígeno prostático a veces también se sube en enfermedades de hiperplasia benigna. No es exclusivo del cáncer, solo que en casos de hiperplasia no se suele disparar tanto como en el cáncer. ¿Hasta cuánto puede ser en hipertrofia prostática benigna? Depende mucho del tamaño de la glándula, pero digamos que no suele subir de 15, 20 más o menos. En cambio usted en cáncer de próstata, el antígeno que normalmente debería ser, póngale usted en 6, en 7 en personas ancianas, se puede subir hasta 90, 100, o sea, valores exorbitantes. En hiperplasia se sube, pero tiene cierta relación con el tamaño de la próstata. Entonces una próstata, digamos, de 80 gramos, o sea, 4 veces más grande de lo normal, con un antígeno más o menos 4 veces más alto de lo normal. En cambio, en cáncer es valores desorbitados. Yo les pregunto algo, ¿alguien de ustedes o un médico les prescribe, digamos, uno de estos medicamentos que pues son antiinflamatorios o que detienen pues el proceso para tomar, digamos, una tableta al día? Y entonces un primo le dice, yo estoy sintiendo algo parecido a lo tuyo, dame de una cajita de esas o yo voy y la compro. ¿Qué pasa? No, es que la persona no se puede automedicar porque un síntoma de una plaga que ya hemos hablado varias veces, ¿no? Y aquí pero ¿qué pasaría? ¿Qué inconvenientes tendría si hace lo del primo que un médico le prescribió un medicamento de eso? Pero por lo mismo de la próstata, lo pregunto usted. Sí, que le pareció que los mismos síntomas del primo al que le formularon. Eso es que lo que hemos venido diciendo, una persona puede tener, las enfermedades se parecen mucho en sus síntomas. Sí. Y tanto es que yo ya lo dije ahorita y lo dijimos que un cáncer y una hipertrofia prostática pueden tener síntomas muy similares. Claro. Entonces, claro, a una persona se le envió el medicamento X o Y porque ya tenía una hipertrofia prostática confirmada. Y resulta que la persona tiene cáncer, el otro, y tiene síntomas muy similares. ¿Por qué? Porque en las dos la próstata se puede crecer. En una puede ser más sintomática, en la otra no tanto, pero pueden compartir síntomas tanto la enfermedad benigna como maligna. Entonces una persona con un cáncer de próstata se puede estar tomando un medicamento para una hipertrofia que no le va a servir de nada. O lo están mascarando porque mejora el dolor, la inflamación, entonces enmascaran. Sí, y le puede mejorar momentáneamente y entonces dice, listo ya. Entonces en general la persona no se debe automedicar o recibir tratamientos de otras personas porque el síntoma es parecido. Las enfermedades comparten
presenten síntomas muy similares todos, entonces eso no es porque un síntoma lo tiene otra persona que tiene exactamente lo mismo. No, es muy difícil encontrar dos personas con los mismos síntomas y que tengan exactamente lo mismo. Pero es bueno aclarar eso, es bueno aclararlo. Doctor Edier, no, pues no, interesante el tema, le cuento que yo como hombre me llama la atención muchísimo y hace como 2 años, hombre, no voy a un control de esto, me voy a animar en estos días, pero como en estos días está tan congestionado todo. ¿Ustedes están atendiendo videoconsulta, teleconsulta o consulta presencial? Estamos atendiendo la consulta presencial. Entonces ya saben que allá la persona es bienvenida, que vaya con su tapaboca, que vaya sin síntomas respiratorios, porque una persona de momento, como estamos de una persona gripada, pues no se debe, porque la persona que tenga síntomas respiratorios debe estar aislada. Y nosotros con los elementos de protección personal también, el tapabocas, la aplicación del gel, el distanciamiento social. Hay que estar lo más distanciado posible del paciente, pero en el momento de revisarlo, claro, obviamente hay que acercarse con todas las precauciones. Entonces esperamos que los pacientes que vayan sean juiciosos, utilicen su gel antibacterial, nosotros ya le damos también, vayan con su tapaboca. Ojalá pocas personas, o sea, solamente el paciente, si de pronto es una persona... ¿Y el acompañante abuelita? Un acompañante, hay personas que son de mucha edad, no han llegado pacientes de 90 años, entonces es imposible pues manejar una persona de 90 años solo. Pero lo ideal es que en un espacio cerrado, que vaya nomás obviamente el paciente, y esté nomás en el consultorio del paciente y el médico. Ya solamente, salvo casos excepcionales, hay que permitir a un acompañante al paciente, o en casos de menores de edad, por ejemplo, también hay que permitir la entrada del paciente con los acompañantes. Ya saben, entonces hay una línea, apúntala ahí fácil, la agenda en el celular, ya muchas personas ya no usan ni agenda ni directorio, no en el celular, 319-588-0145, 319-588-0145. Doctor Juan Miguel, ¿cuál es la línea? Es el 319-588-0145. Doctor Edier. 319-588-0145. Bueno, le cuento que este espacio se está convirtiendo muy académico. La gente a mí me llama y dice, no, el programa tiene un contenido bastante educativo, preventivo. En nombre de los radioescuchas y los, digamos, amigos del Laboratorio de Luna, les agradezco su información, su aporte a este magazine de salud. Muy bien, doctor Edier. Gracias por su invitación. Nos escuchamos el próximo viernes. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, doctor. El informativo de Laboratorio.